Buenos días. Hoy me toca a mí. Decir, dentro de la rueda de gente que normalmente no estamos predicando, pues sorpresa. Bueno, pues como sabéis estamos con los héroes de la fe. La semana pasada tuvimos un mensaje, la verdad que muy bonito y muy práctico. Y hoy queremos que la cosa siga igual. Hoy nos toca otro personaje. Hoy nos vamos a Hebreos 11:7. Y dice en Hebreos 11:7, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. La versión que yo estoy leyendo es la Nueva Traducción Viviente. La que veis aquí atrás es otra un poquito diferente, pero muy parecida. Barco grande, arca, es lo mismo. Hoy nos toca hablar de Noé. Si pensamos en Noé, todo se nos viene a la cabeza lo mismo. Arca, diluvio y animales. Pero yo creo que la vida de Noé tiene un trasfondo que nos da mucha luz a los tiempos que estamos viviendo ahora. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Noé es más que el que metió los animales dentro del arca. Noé es un ejemplo para la iglesia de hoy y una forma de vivir y una forma de cómo la iglesia tiene que actuar en medio de la sociedad. El título del mensaje le he puesto Noé del siglo XXI. La idea es que podamos salir pensando qué tenemos que hacer como Noé para poder movernos entre ellos. Noé fue bisnieto de Enoc. No sé si muchos, a veces cuando leemos la Biblia parece que leemos capítulos, y no enlazamos que una parte viene enlazada con otra. Y curiosamente el bisnieto de Enoc, esa persona que caminó con Dios, que no conoció muerte y que fue llevada con Dios, que nos habló Marcos la semana pasada, es su bisabuelo. Su padre, su abuelo era Matusalem, la persona más longeva de la Biblia, según la Biblia que ha vivido. Y su padre se llamaba Lamec. Lamec también era otro siervo de Dios. Aunque no habla mucho de la Biblia de cómo se comportó, por la forma por la que anduvo Noé, sabemos que Noé conoció de Dios y tenía muy presente a Dios. Con lo cual, alguien se lo tuvo que instruir y generalmente ahí podemos estar hablando de su padre. Cuando hablamos de Noé, no sabemos nada de sus primeros 500 años. Su vida de adolescente, no sabemos nada, pero a partir de los 500 años empezamos a conocer cosas de él. En cuanto, viendo de la genealogía que venía, viendo sus antecesores, podemos pararnos un poquito en la predicación de Marcos. Que no la pudo escuchar o no pudo estar la semana pasada por aquí, lo podemos encontrar tanto en YouTube como lo podemos encontrar en nuestros podcasts de la iglesia. Así que no aprovechar esos recursos que tenemos para poder utilizar. Y podemos ver cómo ese amor por Dios tan grande de esa familia ha ido pasando de padres a hijos y ha ido cambiando. El nombre de Noé significa consuelo o descanso. Viendo en lo que va a pasar en el futuro de Noé, la verdad que el nombre estaba puesto con toda la intención del mundo, porque a Noé le tocó vivir en una época mala, muy mala. Estamos hablando de que, según nos cuenta la Biblia, el ser humano estaba depravado, no como ahora. Vivía a la espalda de Dios. Vivía haciendo todo lo contrario de lo que Dios exigía a nuestras vidas. Ellos podían tener una excusa, que no tenemos las herramientas que tenemos hoy, ni el conocimiento de Dios que podemos tener hoy. Porque hoy tenemos la Biblia, que por escrito sabemos muy bien cuál es el códice de Dios, cuáles son las leyes y las instrucciones que Dios nos da. Pero ellos sí tenían una cosa, que todo había ocurrido muy reciente, que la parte de cuando Dios estaba con el hombre andando no era tan lejano como lo podemos tener ahora. Y esa tradición oral en el pueblo judío
siempre ha sido muy importante. Entonces siempre se ha transmitido los mandamientos de Dios de padres a hijos de forma oral, contándole a los padres a los hijos quién era Dios, qué Dios ha hecho y cómo vivían. Pues en esta sociedad estamos hablando de que todo lo que inventaba el hombre no era nada para bueno. Para bien, pocas cosas. La capacidad que da el hombre para inventar para la destrucción se ha ido perfeccionando con todos los años, y nada más que hay que ver nuestra historia. Siempre damos una vuelta de tuerca cuando pensamos que ya se ha hecho lo peor, que no podemos ir más para allá, damos una vuelta de tuerca y aceleramos. Pues Noé, según la Biblia, vivía en un ambiente así. Tanto que si leemos Génesis 6, en el capítulo 7 y 8, nos dice: entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré todo ser viviente, y todos los seres humanos, y a los animales grandes, y a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún las aves del cielo. Lamento haberlos creado, pero Noé encontró favor a los ojos de Dios. Cuando Pablo conoció a Jesús, le dijo: duro es dar coces contra el aguijón. Duro es enfrentarnos al Dios. Aquí vemos a un Dios justo, pero un Dios terrible, en el sentido de que es muy justo. Y si no hacemos las cosas bien, pensaba en destruir todo el ser humano. Pensaba quitar toda la creación, porque la creación no era acorde a la función por la que fue creada. Pocos me conocéis, la primera vez que predico en esta iglesia, la otra vez estuve hablando de un pensamiento. Mi unción o mis pensamientos son de profeta menor, así que no os asustéis, porque cuando los profetas menores siempre han sido los profetas que han hablado muy claros al pueblo, muy duros, que han dicho cosas, las cosas como son, y demasiado fuertes. Por eso yo no quiero que nadie se asuste, porque dentro de todo este panorama de desesperación, todo este panorama de maldad, todo este panorama de destrucción aparente, nos encontramos el final del versículo. Pero Noé encontró favor a los ojos de Dios. Dios siempre deja una puerta abierta, hay un resquicio, hay algo donde el amor de Dios se va a mostrar. Él quiere que las cosas se hagan rectas, que se hagan justas, pero sabe que no somos capaces. Y siempre va a haber una puerta que podamos tener donde Él nos va a ayudar a seguir adelante. En este caso, la puerta fue Noé. A través de Noé, Dios nos brinda una puerta a la esperanza, una puerta al perdón, una puerta a ser justificado. De hecho, a partir de esa genealogía más adelante vendría Jesús, que es el que, por medio del sacrificio de Jesús, todavía Dios nos lo puso más fácil, porque Él pasó todo lo que teníamos que pasar para que nosotros pudiéramos llegar a buen término. Seguimos un poquito adelante y Dios le reveló a Noé que iba a haber un diluvio. Noé se lo creyó a Dios y se puso manos a las obras. La misión era una misión rara, una misión imposible para ningún hombre. Una misión que era muy complicada. Construir un arca, un barco grande, construir algo que hasta ahora no se había hecho nunca, por algo que nunca había pasado. Imaginar cómo estaba Noé cuando Dios le reveló eso. ¿Seguro? Hay que hacer esto de verdad. Yo creo que esas palabras no las dijo, sino que se puso manos a la obra y empezó a hacer su misión. Y su misión fue construir ese arca y construir y conseguir las parejas de animales que luego metería dentro del arca. Ese arca fue para su salvación. Y ese arca fue para que aquellas personas que amaban a Dios, aquellas personas que creyeron la palabra de Dios, pudieran ser salvas. Imaginaros construir que un día, vamos a poner el ejemplo de esta iglesia, Pepe recibe, sabemos que no va a pasar porque ya dijo Jesús, Dios, que no iba a pasar. Pepe recibe la misión de hacer un barco grande aquí en mitad de la plaza para salvarnos. ¿Qué pensaríamos de él?
se ha vuelto loco. Los vecinos, encima que hacen ruido, se nos ponen a construir barcos aquí entre nosotros. Lo tratarían de loco, lo tratarían de que no está bien, se reirían de él, sería el hazmerreír del barrio. Algo parecido tuvo que parecer a Noé. Recordamos que estamos en una sociedad donde Dios, el conocimiento de Dios brillaba por su ausencia. Nadie creía en Dios, nadie estaba, digamos, escuchando la voz de Dios. Y de repente alguien se pone a construir algo, y a construir algo grande, algo que no fueron 3 años, sino que fueron casi 100 años lo que tardó Noé en hacer su misión. Mucho tiempo. Y durante esos 100 años, la fe de Noé estuvo ahí. Y la fe de Noé estuvo delante, dando testimonio a todo el pueblo que había ahí, a toda esa sociedad que tenía alrededor, a todos sus vecinos, allá donde iba por animales. Por todo el mundo por donde se movió Noé e iba haciendo cosas, estuvo Noé llevando ese mensaje, el mensaje de Dios. El mensaje, viene un diluvio viene y Dios nos puede salvar por medio de este arca. Sigue pasando el tiempo, sigue pasando el tiempo y de repente la misión empieza a terminar. Noé termina de construir el arca y como dice en 2 de Pedro 2:5, dice Pedro que Noé advirtió a todo el mundo del juicio de Dios y por eso lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Perdonadme, pero estoy un poquillo nervioso. Noé no solamente construyó, como hemos dicho, se dedicó a predicar el Evangelio. Se dedicó, el Evangelio, a hablar de Dios, porque todavía el Evangelio tal como lo conocemos no lo teníamos. Pero sí se puso a hablar de que tenemos un Dios creador, un Dios redentor, un Dios que era bueno, un Dios que nos amaba, un Dios que sería capaz de todo por nuestras vidas. Y ese mensaje se lo estuvo dando a todo el pueblo. Y el pueblo hizo caso omiso a ese mensaje. Cuando llegó el tiempo, cuando finalizó todo ese tiempo, en el Génesis 7:11 dice que cuando estuvo preparado, el Señor dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver todas las personas de la tierra y solo tú eres justo. 100 años predicando, 100 años diciendo va a pasar esto, 100 años hablando con los vecinos, 100 años hablando con un montón de gente y solamente 8 entran dentro del arca. Y son su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Solamente su familia. La verdad que para la persona para Noé tuvo que ser frustrante decir tanto trabajo y no he conseguido nada más que 8 personas entremos dentro de la barca. Pero yo creo que ahí el Señor lo recompuso y lo tuvo que mostrar la obra que estaba haciendo y que a través de él todo el género humano se iba a reconstruir y todo iba a volver a pasar. La puerta se estrecha, como dice Jesús en el Evangelio, pero hay puerta. Por eso digo, siempre que tenemos un juicio de Dios, siempre que tenemos un momento donde Dios se pone serio y dice, hasta aquí, siempre hay una puerta abierta y hay una esperanza donde podemos acogernos. Y la puerta, como hemos dicho, es estrecha, pero hay puerta. Por eso es muy importante. Ellos entraron dentro del arca y en el versículo 15 dice, luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Podemos entrar en la simbología que tiene el arca. Del arca podemos hablar mucho. He escuchado predicaciones sobre que cada componente del arca tiene un porqué si le trasladamos al mundo espiritual y al mundo hoy en día con la Iglesia. No vamos a entrar en eso porque estamos hablando de la fe. Hoy vamos a quedarnos en algo un poquito, no digo superficial, porque la fe es muy importante, sino en la actitud de Noé hacia esta situación. Que la puerta se cerrara también
que la cerrara Dios, y una vez que se cerró la puerta empezó el juicio y empezó aquello que pasó, que fue el diluvio, y todo lo que pasó, todo lo que conlleva ese diluvio, también tiene simbología con la venida del Hijo de Dios. Sabemos que estamos esperando que el Hijo de Dios venga, que esperamos la segunda venida de Dios. Y esto es un símil de lo que va a pasar. Solamente aquellas personas que puedan entrar en el arca van a ser las salvas. Y ese arca hoy no es un arca de madera, un arca física. Un arca muy grande donde hoy es un arca espiritual. Un arca donde podemos acceder a través del sacrificio de Jesús, hacia el sacrificio de Cristo. Si seguimos con ese símil, nos vamos a Lucas y dice Jesús que cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los tiempos de Noé. En esos días la gente disfrutaba banquetes, disfrutaba fiestas, casamientos, hasta el momento que entró en el barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Ahí ese es el kit de la historia de la fe de Noé. Para mí, dentro de los héroes de la fe, una de las personas más importantes en cuanto a fe es Noé por todo esto. Porque Noé no solamente tuvo un ministerio de 100 años, donde estuvo predicando, construyó un arca, hizo una misión imposible, sino que lo hizo hablando a todos y sin desesperar. Y sin pensar en que la gente no respondía a lo que él le contaba, sino que él hacía la misión que le había dado Dios. Hoy nos encontramos en una sociedad similar. Una sociedad donde la palabra depravada queda como muy antigua, como muy rancia, pero una sociedad egoísta. Una sociedad donde nos miramos a nosotros mismos, donde miramos nuestro bien sin tener en cuenta si hacemos mal o no al que tenemos al lado. Una sociedad donde vemos que se puede asesinar, se puede matar y el precio es muy barato. Unas leyes muy permisivas. Tenemos una sociedad donde como todo vale y nada trae repercusiones, pues no pasa nada. Y la verdad que estamos viviendo en un mundo donde el andar con los valores de Dios cada vez más complicado. Y cada vez se nos persigue más. Sabemos, cuando hablamos de la iglesia perseguida, muchas veces hablamos de la iglesia perseguida y nos acordamos de los países donde están siendo perseguidos a nivel físico, como pueden ser donde el cristianismo está prohibido. Pero muchas veces en nuestro entorno hay una persecución que es intelectual, donde tú no puedes pensar de cierta manera porque no está bien visto. Incluso se está legislando para que no pensemos de cierta manera. Esa persecución la tenemos ahí y muchas veces tenemos que ser firmes y tenemos que llevar nuestra fe hacia adelante y creer que lo que hacemos lo hacemos por Dios y lo hacemos porque Dios nos está poniendo en esas tesituras. No estoy diciendo que hay que ser radicales, como digo, hay que mirar siempre al que tenemos al lado. Las cosas se pueden hacer y todo se puede hacer sin hacer daño al que tenemos al lado. Por eso es muy importante que ser luz, hacer esa misión de Noé. Noé tuvo la misión de hacer el arca. Nosotros tenemos otra misión. A nosotros nos dieron otra misión que es que Jesús la llamó la Gran Comisión. Todo lo que hemos visto ahora lo podemos trasladar a nuestros días, lo podemos trasladar a nuestro día a día, lo podemos trasladar a lo que estamos haciendo. Nosotros no vamos a predicar, nosotros no vamos a acoger a parejas de animales. Me estoy riendo porque mi mente va muy deprisa y estoy pensando, digo, no vamos a, pero a algunos animales sí le podemos predicar. Entonces, pero tenemos que predicar el Evangelio a toda la sociedad. Y tenemos que hablar del Evangelio a todo lo que tenemos alrededor. Muchas veces pensamos, el evangelismo, la Iglesia no hace evangelismo, la Iglesia no hace el evangelismo con obras faraónicas de toda la Iglesia en una plaza y todo eso. Está bien, pero el que no tenemos que descuidar es el evangelismo personal. El evangelismo que tenemos que tener nosotros con nuestro vecino, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de la universidad, con nuestros compañeros de salir a tomar una cerveza, nuestros amigos. Todos seguro que nos relacionamos con gente creyente y con gente que no es creyente. Aprovechemos las oportunidades,
porque esas oportunidades forman parte de nuestro ministerio. Jesús dijo en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. La buena noticia es el Evangelio. Tenemos que predicarlo a todos, pero no significa que todos nos tengamos que ir de misioneros ahora a algún país. No, podemos ser misioneros en nuestra casa, misioneros con mi padre que no es creyente. Podemos ser misioneros con mis vecinos, como estábamos diciendo, a la gente cercana. A esa gente cercana podemos darle testimonio, tanto con la palabra como con los hechos. Y los hechos son muy importantes. Aquí estamos hablando de la fe de Noé, y fue una fe práctica. Una fe que no fue teórica, de decir, creo en Dios o creo a Dios y hago, pero hizo lo que Dios le dijo. Hizo el arca, los animales y entró dentro. Esa fe es la que tenemos que tener nosotros. Dios nos dice, vayamos por todo el mundo y prediquemos la buena noticia. Tenemos que ser conscientes de que estamos en los tiempos finales, en los últimos tiempos. No significa que mañana o pasado venga el Señor. Lo mismo puede tardar 20, 30, 50, 100, 200 años. O puede tardar 2 días. No lo sabemos. ¿Qué tenemos que actuar? El arca ya no es limitado, el arca es inmenso, todo el mundo cabe. Y es tan importante hablar, testificar. Decir quiénes somos. Yo me acuerdo de una anécdota que contó mi pastor allí cuando estaba en Murcia, Juan Rojas, que una vez un chico estaba allí en la iglesia y se iba a trabajar fuera. Y la iglesia oró para que se fuera para allá, se fuera donde el trabajo estuviera bien, que no lo pasara mal, la primera vez que salía también de Cieza, y que Dios lo protegiera un poquito. Y cuando volvió al año, le preguntaron, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Dice, muy bien, los compañeros de trabajo, genial, todo ha ido fenomenal. También ha ido la cosa que no se han enterado ni que era cristiano. Él lo decía como, mira, no he tenido problemas de ser cristiano en el trabajo, pero es triste eso. No hemos entendido algo. Y lo que tenemos que entender es que la gente tiene que saber que somos cristianos, para lo bueno y para lo malo. Sabemos que cuando decimos en el trabajo, soy cristiano, eso conlleva una responsabilidad más grande. No estoy diciendo, si robas no puedes robar, porque eso no ya no estamos hablando, eso ya es hasta incívico. Pero sí tienes que dar un ejemplo a la hora de trabajar. Que se demuestre que tú, cuando haces las cosas, las haces como si las hiciéramos para Dios, como habla la Biblia. Tenemos que poner todo en práctica, todo lo que estamos leyendo, y mostrar ese testimonio a través de nuestros hechos. Ser excelente en nuestro trabajo. No podemos ser chapuceros. Tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que ser dignos. Yo me dedico al comercio, entre otras cosas, y la máxima es, yo no engaño. Yo ofrezco lo que necesitan. Y eso lo saben mis jefes. Y mis jefes están muy contentos y están contentos de la forma que yo trabajo. Incluso esa forma se ha instaurado en muchísimos más centros, porque has visto que es muy rentable. Porque creas confianza con tu cliente. Y eso es muy importante, que tener tus valores por encima de todo es importantísimo. Y es una forma de dar testimonio. También es importante hablar, decirle, Dios te ama, y predicar el sacrificio de Jesús, porque es importantísimo. También os quiero poner sobre la mesa una cosa que a mí me cuesta trabajo hacerla, pero de verdad cuando lo hago, Dios se mueve mucho, y es orar por nuestros vecinos, orar por nuestros amigos. No solamente en casa, con ellos, en la intimidad, sino cuando te cuenten un problema, cuando ellos te hablen de algo, cuando te cuenten cualquier cosa, cualquier necesidad que tenga, en ese momento, hacer una pequeña oración, decirle, vamos a orar a Dios. Yo creo en Dios y Dios es capaz de hacerlo todo. Y una oración de 30 segundos, no hace falta que ores 2 horas con Él, porque no lo va a entender y lo vas a perder. Oración de 20, 30 segundos, diciéndole, Dios, este es el problema y quiero que tú lo ayudes. Créeme, funciona. Dios responde esas oraciones y responde esas oraciones de formas espectaculares. Y a veces nos da miedo decirle a una persona que te viene hecha polvo, voy a orar por ti un segundo. En ese momento. Porque hablar y escuchar podemos hacerlo todo. Nosotros tenemos la ventaja
de que podemos hablar de Dios, que podemos mostrar el corazón de Dios, de que podemos hacerlo ver como Dios lo ve. Pero todo el mundo le puede dar consuelo, pero el consuelo verdadero lo da Dios. Y una oración en ese momento puede ser muy bueno. Por eso os pido que pongáis en práctica esa cosa. El sacrificio de Dios en Jesús fue muy grande, fue importantísimo. Y tenemos que decirlo. Y ese es nuestro mensaje en el día de hoy. Ese es nuestro mensaje en el día a día. Y esa es nuestra predicación en la gente que nos rodea. Jesús te ama. Jesús murió por ti. Esa puerta estrecha, Dios la hace grande por medio de su muerte. Porque cuando nosotros no podemos llegar, cuando nosotros no podemos hacer las cosas, Jesús nos justifica. Cuando nosotros metemos la pata, cuando pecamos, cuando nosotros estamos haciendo las cosas que sabemos que no tenemos que hacer, Jesús nos ayuda, Jesús nos perdona. Utilicemos las herramientas, siempre digo lo mismo, utilizar herramientas, todo lo que tenemos a nuestra mano. Y tenemos muchísimas herramientas, Jesús nos da muchísimas herramientas. Y la oración y llevar el Evangelio a todo el mundo, no nos dé miedo. Porque como leíamos en Hechos, cuando vimos cómo empezó la Iglesia, decía que en la Biblia dice que no nos preocupemos por lo que tengamos que decir, que empecemos a hablar. Porque Dios nos va a dirigir hacia donde tenemos que, las palabras que tiene que poner en nuestra boca nos las va a poner el Señor. Si no fuera por eso, yo no estaría aquí. Yo estaría contando ahora mismo otra historia totalmente diferente y totalmente intentaría decir lo que yo quiero deciros, pero no. Es importante escuchar la voz de Dios y que Dios nos hable. Y para eso es muy importante estar centrado en lo que tenemos, el sacrificio de Jesús. Y recordad que somos Noé. Somos Noé del siglo XXI. Si leemos el versículo del principio, dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Ese barco grande lo tenemos, ese barco grande es el sacrificio de Jesús hoy en día. Lo que tenemos que hacer es decirle a los demás, ese barco grande está ahí fuera, está aquí. Ese barco grande está en nuestro corazón. Las puertas están abiertas todavía. Como dice la Escritura, búsquenlo mientras pueda ser hallado. Y eso es el mensaje que tenemos que dar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros. Que Dios existe, Dios es real. Y Dios todavía se puede buscar. Así que os animo a ser Noé y empezar a llevar el reino a todos los rinconcitos al lado de vuestra casa. Vamos a hacer una pequeña oración y terminamos. Padre Santo, queremos darte las gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor. Padre Santo, te queremos dar las gracias porque por ese sacrificio tan grande. Gracias por confiar en nosotros, en darnos tu gran comisión, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque nos Señor, a toda criatura. Danos fuerza renovador, Señor Jesús, y que podamos coger fuerza, Señor, y poder presentar sigue a tu porque sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a proclamar tu nombre, Señor, y que tu nombre sea exaltado sobre todo nombre, Señor. Dirígenos. Ahora os dejo con Pepe, que